quiero comenzar comentando acerca de esta imagen que usted está viendo ahí. ¿Por qué puse esa imagen? Esa imagen es una imagen de el mar muerto, cuando Moisés atravesó el mar, que cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y se dan cuenta ellos de que vienen detrás de ellos los egipcios, y mientras enfrentan a los egipcios, siguiéndolos o persiguiéndolos, y ellos están enfrente del mar, Dios abre entonces el mar para que ellos puedan pasar en tierra seca. Y la semana pasada comenzamos hablando acerca de una convicción bíblica y explicamos qué era esa convicción bíblica, que exactamente dijimos el término convicción. Son aquellas creencias derivadas y basadas en un compromiso con las Escrituras, o sea, con la Biblia. Todos tenemos convicciones, mas no todos tenemos convicciones bíblicas. Y eso es lo que yo quiero hablar, de esas convicciones bíblicas. Pero esta imagen me encanta porque Dios le dice al pueblo judío que pase, que atraviese el mar, ya que Dios lo ha partido. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta de que podemos nosotros, en lugar de obedecer la palabra que Dios nos está dando, empezar a observar el mar, entretenernos con la obra que Él ha hecho, ver y poder decir, ¿y qué tal si cuando yo vaya en medio del mar las olas se vuelven a juntar? Y no obedecemos. Yo quiero decirle que una convicción siempre me va a llevar a obedecer, sin importar qué es lo que yo esté mirando, las circunstancias que estén a mi alrededor. Con esto en mente, entonces, queremos hablar el día de hoy acerca de este compromiso con las Escrituras. El compromiso con las Escrituras. Convicción bíblica. Y la semana pasada hablamos y dimos el ejemplo y miramos cómo en el libro de Isaías, el pueblo, desde los líderes religiosos, desde la iglesia hasta los líderes políticos, el país entero, la nación entera, se olvidaron del Señor. Poco a poco empezaron ellos a cambiar. Y vimos que no era una cosa que sucedió de un día para otro. No trabaja así la cosa. Pero me hace recordar a mí el tiempo cuando vine a los pies de Jesús, cuando Jesús me trajo más bien a sus pies. Han sido ya más de 30 años. Y gracias a Dios seguimos aquí todavía. Pero ¿cuántos comenzaron junto conmigo y el día de hoy no están siguiendo la palabra del Señor? El día de hoy entonces quiero ver otro ejemplo, el ejemplo de líderes apóstatas. Apostar a la fe es negar la fe. Es volver atrás. Y quiero recordarle, Jesús nos dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, que dice, no es digno de mí. Veamos el ejemplo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2, 1 al 3 nos dice lo siguiente. En Israel también hubo falsos profetas. Mire, por si usted pensó que esto no es cuestión de hoy día, esto ha sido siempre. Y el día de hoy también tenemos falsos profetas. Interesante, falsos profetas. Un profeta es uno que habla de parte de Dios, que dice algo de parte de Dios. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Mire, ya
más de 2000 años atrás, ya nos los había dicho el Señor. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Mira qué tremendo. Estos falsos maestros, esos falsos profetas nos van a enseñar con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. ¡Wow! ¿Quién los compró? Usted y yo hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Que no le digan, que no le cuenten. Sí, es cierto, somos libres en Cristo Jesús, pero hemos sido comprados. Esto provocará su propia destrucción repentina. Mire qué tremendo. De repente va a venir esa destrucción. ¿Por qué? Porque empezaron a enseñar con astucia herejías destructivas y empezaron a negar al Señor. Versículo 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. ¡Qué tremendo! Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Yo quiero decirle, no necesariamente cuando nosotros vemos la cantidad de gente quiere decir que están en lo correcto. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. ¿Cuánta gente el día de hoy habla mal de este camino, del Evangelio? ¿Por qué? Por la culpa de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Versículo 3 nos dice, llevados por la avaricia. ¡Wow! Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Mire qué tremendo. ¿Cómo puede ser que lo que estamos viviendo ahora ya lo haya dicho el Señor hace más de 2000 años atrás? Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¡Wow! Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 22. Esos falsos maestros son como animales irracionales. ¡Wow! De nuevo, dicen en inglés, no aborrezca al mensajero. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Mire, porque hacen daño, causan daño. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. ¡Wow! Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Sigue diciendo, son una vergüenza y una mancha entre ustedes. ¡Wow! Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. ¡Wow! Está hablando de los líderes religiosos. Está hablando de la iglesia. Incitan a los inestables a pecar. ¿Qué dice? Incitan a quienes.
a los inestables. ¿Usted sabe lo que es un inestable? Es aquel que baila cha-cha-cha con Dios, 2 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. Es aquel que está indeciso. Es aquel que está como las olas del mar. De repente quiere y de repente no quiere. Pero no hay un compromiso con las Escrituras. No hay una convicción bíblica. Estos incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición. Mire qué tremendo. Viven bajo la maldición de Dios. Versículo 15. Se apartaron del buen camino. O sea que una vez siguieron ese buen camino. Una vez creyeron en ese buen camino. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¡Wow! Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. ¿Se acuerda usted? De repente la burra no quiere caminar. Pareciera como que, yo no sé usted, pero si un día de estos nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad? Como latinos, le hablamos a los perros. Yo espero que nunca jamás me vaya a contestar el perro, porque entonces estoy en problemas. Pero acá la burra lo reprendió con voz humana. Y yo quiero decirle, eso no pasa de un día para otro. Poco a poco vamos abandonando nosotros, vamos desligándonos del compromiso que hicimos con Cristo, con la palabra de Dios, con la Biblia. Y yo sé, usted está pensando, es que la Biblia la escribieron los seres humanos. Fue inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Versículo 17 nos dice, estos individuos son tan inútiles. ¡Wow! Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Miren qué tremendo. Versículo 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Mira qué tremendo. Una vez alguien se enojó conmigo porque yo dije que éramos esclavos del Señor. Y aquí dice, uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. ¡Wow! O sea que es posible venir a conocer a Cristo y luego volver otra vez y enredarnos en el pecado. Que dejarnos esclavizar una vez más por el pecado. Y entonces venimos a terminar, ¿qué? Peor que antes. Salimos de Guatemala a Guatepeor. 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¡Wow! Yo quiero que lo entienda. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, se nos dio es un mandato. Usted y yo debemos buscar, si en realidad hemos tenido un encuentro con Jesús, debemos buscar la santidad. Se les dio el mandato
de vivir una vida santa, no es opción. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, ouch, ¿está listo para el proverbio? Un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¡Qué tremendo! No podemos. Humanamente es imposible, pero por eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Pero es menester, es necesario hacer ese compromiso con la palabra. Desde ya quiero decirte, tienes que entrar en esta cuestión de entender. No me digas que esto, que lo otro, que para allá, que para acá. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Y si la es, y si crees, entonces debemos obedecerla. Entonces debemos practicarla. ¿Qué queremos decir entonces? Con compromiso con las Escrituras. Te voy a dar 3 puntos. Primero, esto es lo que queremos decir con compromiso con las Escrituras. Debemos reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios y por lo tanto infalibles. ¿Escuchó lo que dije? Debemos reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios. Escritas por hombre, pero inspiradas por Dios. Y por lo tanto, infalibles. Por ahí dicen de que solamente es un hombre que es infalible. Pero no, dice, la palabra de Dios es la infalible. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21, nos dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¡Wow! O sea, no es una cuestión de que los profetas se imaginaron esto. No, jamás, dice. Surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¡Qué excelente! Debemos entender esto de un principio. No me venga usted a mí a decir, no, pero es que los hombres, no. ¿Sabe usted que han querido destruir la Biblia? Y hasta el día de hoy no lo han logrado. Es el único libro que ha permanecido por miles de años. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí le va. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres conocer qué es verdad? Lee la Biblia. Pero a mí me gusta más Nostradamus. Bueno, te vas a perder. Pero es que a mí me gusta más la filosofía. Te vas a confundir. La verdad se encuentra en la santa palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. No solamente nos enseña lo que es verdad, sino que también que dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¡Wow! Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta de que a veces queremos pretender de que todo está bien? No, hay algo mal en nuestra vida. Y por eso Dios quiere corregir. Pero, ¿sabe? A veces me pongo a pensar yo que tal vez esa es una de las razones por las cuales no queremos acercarnos a la palabra. Para que no nos muestre aquellas áreas en las que estamos mal. A veces, ¿verdad? Somos como aquel que se acercó al espejo y no le gustó lo que vio y rompió el espejo. El espejo no tiene culpa.
El feo eres tú. El espejo solamente refleja. La palabra nos refleja lo que somos. Nos enseña. Nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Pero me encanta, no se detiene ahí, porque no solamente nos hace ver lo mal que estamos, lo feo que somos, sino que ¿qué? Nos corrige cuando estamos equivocados. ¡Wow! Y yo no sé usted, pero yo me equivoco más de lo que yo quisiera. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Mire qué tremendo. Entonces, si no queremos caer en el mismo error de Isaías, la época de Isaías, de los líderes religiosos, de los líderes políticos, si no queremos entrar en el mismo problema del ejemplo de estos líderes apóstatas, debemos prestar atención a la Escritura. Necesitamos regresar otra vez más. No verlo como un libro de historia. Es un buen libro. Sí, pero si no transforma tu vida, ¿de qué sirve? Número 2. No solamente debemos reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios y que por lo tanto son infalibles, sino que también hay que entrar en un compromiso con las Escrituras como nuestro estándar de pensamiento. ¿Me escuchó? Como nuestro estándar de pensamiento. Pero aquí está la cuestión. Para que Él pueda ser, la Escritura pueda llegar a ser mi estándar de pensamiento, primero tengo que meterla en mi cabeza. Tengo que acercarme a la Escritura. Tengo que leer la palabra. Tengo que meditar en la palabra. Tengo que poner en práctica la palabra. Pablo nos dice, en lugar de andar pensando tontera y media, piensa en qué, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto piensa. El problema es de que hemos olvidado nosotros y ponemos ideas absurdas, ideas modernas. El pensamiento, la corriente de pensamiento del mundo. Debemos comprometernos con las Escrituras como nuestro estándar de pensamiento. Le decía yo a mi esposa, si estoy joven y estoy pensando en un día entrar en una relación con una mujer, espero, si eres hombre que entres en una relación con una mujer, ¿cuál debe ser entonces mi primer pensamiento? Voy a buscar a una mujer que sea creyente. Hello, por ahí comencemos. Pero ¿cuál es el problema? Es que no le ponemos atención, no le prestamos atención a la Escritura. Y entonces nos metemos en problemas. Años después estamos ahí metidos en problemas, pegando el grito al cielo, divorciándonos. ¿Todo por qué? Porque nunca te comprometiste para que fuera la Escritura tu estándar de pensamiento. Un pastor dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Escuche. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Yo quiero que lo entienda. Los pensamientos, ideas y un montón de cosas absurdas siempre van a estar ahí en tu pensamiento. El diablo va a atacar tu pensamiento. Y eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es sacar esos pensamientos, meter la palabra de Dios y decir, no, en esto es lo que yo voy a actuar. De acuerdo a esto, esta es mi convicción, la Biblia. Y voy a actuar de acuerdo al pensamiento bíblico. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13, nos dice la Escritura. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Bueno, si esto ya es de años. ¿Qué decíamos nosotros, verdad? ¿Se acuerda? Antes de venir a Cristo, mi abuelito fue tomador. Mi papá fue tomador.
Y yo por ahí voy también igual, en el mismo camino. Anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Cuidado con anular la palabra de Dios. Nos vamos a meter en problemas. Ah, no, pero es que tú sabes, es hereditario. ¿Qué hereditario? Debemos ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. Wow. Nunca anulemos la palabra de Dios. Por el contrario, aunque nos duela, tenemos que reconocer que nuestro compromiso es con las Escrituras, es con Dios. Así que presten atención a cómo oyen. Mire qué interesante. Así que presten atención a cómo oyen. Me encanta por esta razón. Porque todos entramos al Evangelio escuchando a alguien predicarnos el Evangelio. Pero no te detengas ahí. Tienes que tú escudriñar las Escrituras. Porque puede ser que este que te está predicando el Evangelio ya está comenzando a apartarse, a apostatar de la fe. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Si no lees la palabra, si no meditas en la palabra, si no estudias la palabra. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Me encanta. Pero a los que no escuchan, ¿qué dice? Se les quitará aún lo que piensan que entienden. Mira qué tremendo. Yo no sé si usted está poniendo atención ahorita. Es menester. Aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate. ¿Sabe qué es aferrarse? Es agarrarse con toda la fuerza que usted tiene. Eso es aferrarse. No me importa que fulano diga, que sutano diga, que brinque. Yo me voy a aferrar a la sana doctrina. Pero para esto tengo que descubrir, tengo que meditar en la sana doctrina, tengo que aplicar la sana doctrina. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, que dice, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Mira qué tremendo. Y muchos dicen, ¿verdad? Como mi abuelita guardaba bien las cosas bajo llave. Y muchos tenemos esa idea, vamos a guardar la Biblia, que nadie... No, ¿sabes cómo la guardas? Cumpliéndola, obedeciéndola. Recuerdo cuando recién convertido, ¿verdad? Y empecé bien emocionado, empecé con mi marcador a marcar toda la Biblia. Y alguien me dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo, irreverente? Esa Biblia no se mancha. Yo quiero decirle, ¿qué otra forma hay para poder memorizar los versículos? ¿De qué otra forma se va a dar cuenta la gente que yo estoy leyendo mi Biblia? Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. A cada uno de nosotros se nos ha confiado la palabra. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Me encanta. Pero tú debes permanecer fiel, porque no se trata de comenzar la carrera cristiana. Se trata de permanecer en ella hasta que Cristo venga por nosotros. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Wow, me encanta. Cada uno de estos hombres
Estamos hablando de segunda de Pedro, segunda de Timoteo. Todos y cada uno de estos hombres dieron su vida para guardar esta preciosa palabra, para que llegara a nosotros. Yo recuerdo crecer y muchos de mis amigos dar su vida por una ideología, por una idea. Pero estos no dieron su vida por una idea. Dieron su vida por la verdad. Timoteo, ahí ponle tú tu nombre, Mario. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Wow. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. ¡Qué tremendo! Porque cuando usted empieza a exponer la palabra, ¿verdad? Van a salir un montón que no, yo no estoy de acuerdo con él. Escuche. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento. Me encanta cómo lo puso. Porque el día de hoy, ¿verdad? Todo el mundo, el experto. ¿Y experto de qué? Número 3. No solamente hay que reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios y por lo tanto son infalibles. Hay que comprometernos con las Escrituras como nuestro estándar de pensamiento. Y número 3, el compromiso con la Escritura significa un compromiso con la excelencia en su estudio, uso y aplicación. ¿Escuchó? Una excelencia en su estudio. ¿Qué tan frecuentemente venimos a leer la palabra? ¿Qué tan frecuente venimos a estudiar la palabra? ¿Con qué frecuencia usamos la palabra para nuestro diario vivir, para nuestras decisiones diarias? ¿Con qué frecuencia aplico la palabra o la ignoro? Te dejo con esta última escritura, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Escucha. Segunda de Timoteo 2, 14 al 19. Le dice Pablo a Timoteo, recuérdales estas cosas, ¿a quiénes? A todos. Recuérdales estas cosas a todos. ¿Y qué? Y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. ¡Wow! Pueden destruir a los que los oyen. Perdón. Versículo 15. Mi esposa sabe esto. Este es mi versículo favorito de la Escritura. Esfuérzate. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Yo no quiero la aprobación de nadie. Yo no estoy haciendo esto para que alguien diga, oh Mario, mira nomás qué chula. No me interesa eso. Porque yo sé que un día tengo que presentarme delante de Dios y yo quiero la aprobación de Él. Eso es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, tengo que leer la Escritura, tengo que comprometerme a no solamente leerla, sino a memorizarla, a ponerla en práctica, a vivirla, que sea mi estándar de pensamiento. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Porque qué tremendo, en el libro de Mateo nos vamos a presentar delante de Dios
Y muchos van a recibir no la aprobación. ¡Wow! Que dice Mateo 7, ¿se acuerdan? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo no quiero oír eso. Dice, sé un buen obrero. ¡Wow! Sé un buen obrero. Uno que no se olvida de la palabra. Hello. Sé un buen obrero. Uno que sea comprometido con la excelencia en el estudio, uso y aplicación de la palabra de Dios. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¡Wow! ¿Ya se dio cuenta? A veces decimos esto y lo otro y cada vez nos vamos pareciendo más y más y más al mundo en lugar de irnos pareciendo más y más a Cristo. ¿Por qué? Porque evitamos nosotros la Biblia. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. ¡Wow! Escúchalo. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Y por si no lo entiende, escuche esto. Cuando a alguien le da cáncer y si no es detectado a tiempo, el cáncer se expande por todo el cuerpo. Al punto de que cuando lo llegan a descubrir, dicen, ya no podemos hacer absolutamente nada. ¡Qué tremendo! Escuche, esas conversaciones nos van a alejar cada vez más. Vamos a ser más mundanos cada día, hasta el punto donde, ¿qué? Donde ya no hay nada más que hacer. Porque hemos ignorado tanto la palabra, que venimos a anular la palabra. Ese tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. No tengo tiempo para hablar de esos dos, pero lea la escritura y usted se va a dar cuenta cómo terminaron esto. Ellos han abandonado el camino de la verdad. ¡Wow! Conocieron, ¿pero qué? Pero abandonaron. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. ¡Wow! ¿Sabías que puedes desviar a alguien de la fe con tus ideas absurdas, no bíblicas, antibíblicas? Versículo 19, nomás quiero que lo entienda. Dice Jesús es tan celoso con alguien que está verdaderamente enamorado de Él, que quiere crecer, que quiere acercarse, que quiere poner en práctica su palabra. El Señor dice, hey, si vas a alejar a uno de estos pequeñitos, sería mejor que te amarres al cuello una piedra de moler y te lances a lo más profundo del... ¡Wow! Desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. ¿Cuál es la siguiente inscripción? Me encanta. El Señor conoce a los que son suyos. Mire, me encanta. El Señor conoce a los que son suyos. Porque, ¿verdad? Todos decimos, Dios me conoce a mí. Pero no nos detengamos ahí, terminemos de leer. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben. No es cuestión de si quieren, no, deben
apartarse ¿de qué? De la maldad, del pecado, de aquellas cosas que ofenden a Dios, de aquellas cosas que si no las cortamos, tarde o temprano, nos van a alejar del compromiso que un día hicimos nosotros con Cristo Jesús. Al abrir nuestro corazón, al invitarle a Él a que viniera a ser el Salvador, el Señor de nuestras vidas. Nunca te olvides que un compromiso con las Escrituras es reconocer que la palabra de Dios es inspirada por Él y que es infalible. No hay nada más por sobre la palabra de Dios. Y lo que Él ha prometido en su palabra se va a cumplir, tarde o temprano. Debemos entender que un compromiso con las Escrituras debe ser como un estándar de pensamiento. Un pensamiento podrá sonar muy bonito, muy interesante, pero tengo que traerlo a la luz de la Escritura. Y si contradice esta santa Biblia, entonces no lo puedo creer, no lo puedo aceptar, no puedo vivir bajo esa convicción. Y por último, el compromiso con la Escritura significa que debo comprometerme con la excelencia en su estudio. No cuando me da la gana, no cuando tenga tiempo. Por eso decimos devocional. Es algo diario. Así como comemos todos los días, necesitamos la palabra de Dios todos los días. Estudiarla, usarla, practicarla, aplicarla a nuestras vidas. Yo te reto el día de hoy. Esto no es una condenación. Si te has apartado de la palabra, si ahora piensas hay otros pensamientos en tu mente contrarios a la palabra de Dios, ahí donde estás, esto es entre tú y Dios. Arrepiéntete. Deja de pensar, es que la Biblia, los hombres le han cambiado. No. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Él. Arrepiéntete y regresa una vez más a reconocer que las Escrituras es la palabra de Dios y que es infalible. A comprométete el día de hoy con las Escrituras como tu estándar de pensamiento. Ya no más las ideas absurdas de tus amigos, del mundo, de la sociedad, sino qué dice la palabra de Dios. Y comprométete a un estudio excelente, a un uso excelente y una aplicación excelente de la palabra de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar.